Muchas gracias, Marcelo. Comenzamos hoy día entonces nuestra tercera sesión sincrónica, nos queda solo una sesión más la próxima semana, próximo miércoles, y ya vamos a estar, ¿cierto?, finalizando el curso y viene una evaluación. Ojo con eso, hay una evaluación final del curso, así que es importante que puedan revisar el material que también está en la plataforma. Así que saludo a Marcela, Tami y Brian, que está ahí conectado trabajando todavía a esta hora, así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la sesión anterior que nosotros revisamos, más la sesión que quedó grabada en la plataforma, nosotros comenzamos, ¿cierto?, a revisar la conceptualización, ¿cierto?, del maltrato, del acoso laboral y acoso sexual, que está contenida dentro del protocolo de denuncia que tiene, ¿cierto?, el Servicio de Salud de Antofagasta. Vimos ahí algunas particularidades que tiene la conceptualización, lo pudimos ver en la última cápsula, que están incluidas dentro del procedimiento o protocolo. Yo les subí también, bueno, en realidad lo hizo Marcelo, pero yo le envié el material del protocolo para que ustedes lo puedan revisar y lo tengan también en caso de, para que puedan, ¿cierto?, acudir a él y ver, ¿cierto?, qué es lo que aparece ahí. La estructura que tiene es un poco similar a lo que hemos estado viendo. Al principio, ¿cierto?, indica el marco legal, ¿cierto?, del protocolo, y luego ya, ¿cierto?, comienza a decir cómo funciona el protocolo, ¿ya?, que nosotros lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Y también en la última sesión dejamos algunos ejemplos para que quien no ha podido revisar la sesión la pueda revisar. Y ahí saludamos a Roxana. ¿Cómo está Roxana? No sé si es Roxana, porque a veces ingresan con otro nombre. Bueno, y hoy día vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a comenzar a preguntar, vamos a ver qué tal estamos con los conceptos, si logramos, ¿cierto?, incorporarlos o no. Y vamos a dejar la primera pregunta, ahí dice Roxana, así que está en turno. No importa, Roxana, ahí bien atenta. La primera pregunta dice: asignar objetos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir y tareas que son manifiestamente inalcanzables en ese tiempo. ¿Frente a qué podríamos estar ahí? ¿Frente a maltrato, acoso laboral, acoso sexual, ninguna de las anteriores? ¿Qué podrá ser? ¿Qué opinan ustedes? Opiniones, pueden utilizar el chat, habilitar su micrófono. ¿Qué será? ¿Será ejemplo de alguna de estas temáticas o no? ¿Qué opinan? ¿O pedimos apoyo al público, llamado telefónico, como lo hacían en los programas de televisión? ¿Frente a qué estaremos? Sí, ¿cierto? Hay una asignación de objetivos o proyectos con plazos que no son posibles de cumplir. Si le decimos a Marcela, ¿cierto?, tienes que ejecutar tales tareas, pero sabemos que es imposible que Marcela las pueda ejecutar en ese plazo. O sea, sí, como si es dirigido a una persona en particular, es acoso, o sea, sí, acoso. Esa cuestión del mobbing, en el fondo, que te hostigan básicamente con esas cosas, ¿o no? Exactamente, acoso laboral también dice Tami. Exactamente, ¿cierto? Es uno de los ejemplos que nosotros dimos para acoso laboral. Ahora, ¿cierto? No es tan simple decir es acoso laboral porque, como muy bien dice Marcela, tiene que cumplir ciertas características. Una, ¿cierto?, que sea reiterada. O sea, si por única vez a una persona le dieron, ¿cierto?, más tareas de las que pudiera realizar, no estamos frente a acoso porque no es una conducta que sea reiterada, ¿ya? Entonces, si esto sucede cotidianamente, ¿cierto?, estamos hablando entonces de acoso laboral. Y también tiene que cumplir con el criterio de que afecte a la persona, ¿cierto?, que está siendo víctima y perjudique su situación laboral, o sea, que la persona se sienta maltratada, ¿cierto?, sienta que hay este acoso de por medio. Y por supuesto, como también decía Marcela, que el acoso, una de las características que tiene es que va dirigido a cierta o ciertas personas. No es generalizado, no es que a todo el equipo de trabajo, ¿cierto?, le dieron una tarea que es imposible de realizar, sino que se hizo, ¿cierto?, de forma específica a una o algunas personas. Exactamente, Tami, tiene que ser una conducta reiterada en el tiempo, ¿ya? Vamos con la siguiente, a ver cómo nos va con esta. Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores, caricaturizándolo o parodiando. ¿Frente a qué estaremos ahí?
¿Será maltrato? ¿Será acoso laboral, acoso sexual? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será similar al anterior? ¿O será distinto? ¿Qué opinan ahí en el chat? A ver. Tami que está en turno, pero está respondiendo. O Brian, ¿qué será, Brian, si existe la ridiculización dentro, ¿cierto?, del trabajo? ¿Será maltrato? ¿También es acoso, dice Marcela? Sí, totalmente, dice Brian. Exactamente, estamos aquí también frente a una conducta, ¿cierto?, que es de acoso laboral, si es que está dirigida a una o unas personas, ¿ya? Pero si ese comportamiento está dirigido a todos, que en realidad, por ejemplo, una jefatura está ridiculizando el trabajo de todo el equipo, también podríamos considerarlo como maltrato, ¿ya? Entonces tiene que cumplir esos criterios. ¿Podemos repasar los conceptos, dice Roxana? Sin ningún problema. Vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Aprovechando estos ejemplos que estamos dando a conocer. Nosotros hemos visto 3 conceptos principales. Uno es el de maltrato, otro es el de acoso laboral y otro es el acoso sexual. El maltrato, dijimos que es un comportamiento que claramente daña la dignidad de las personas, ¿cierto? De los trabajadores o trabajadoras, pero que es un comportamiento que es más bien generalizado. ¿Ya? Hay un maltrato hacia todos los trabajadores o hacia todo el equipo de trabajo. ¿Ya? A diferencia del acoso laboral, que también, ¿cierto?, son conductas que dañan, ¿cierto?, la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, pero la diferencia es que el acoso laboral es una conducta que es más permanente en el tiempo, ¿cierto?, se repite de manera sistemática, generalmente es una conducta que trata de ser ocultada, ¿cierto?, que no se hace a viva voz o no se hace delante de todas las personas. El acoso laboral además va dirigido a una o hacia algunas personas, ¿cierto?, un grupo más reducido, y tiene un objetivo que muchas veces, ¿cierto?, es desgastar al trabajador o trabajadora con alguna finalidad, que muchas veces es que esa persona renuncie al trabajo. ¿Ya? Entonces, este acoso laboral tiende a ser mucho más psicológico, ¿ya? De hacer esta presión psicológica a la víctima para, ¿cierto?, desgastarla y que finalmente decida dejar muchas veces el trabajo, ¿ya? Cualquiera de estos dos se puede dar de forma ascendente, descendente u horizontal, o sea, desde jefatura hacia subordinados, de subordinados hacia jefatura o entre compañeros o compañeras de trabajo, ¿ya? Tiende a ser, ¿cierto?, desde jefatura, sobre todo el maltrato, de jefaturas hacia subordinados. El acoso laboral igual tiende a ser de jefaturas a subordinados, pero también se da en el sentido contrario y muchas veces también se da de forma horizontal, ¿ya? Y lo hemos visto sobre todo en el área de salud en el último tiempo, casos de acoso laboral de manera horizontal, ¿ya? Y el acoso sexual tiene que ver, ¿cierto?, con proposiciones de carácter sexual, ya que pueden ser verbales o no verbales, o por cualquier medio, dijimos, y que no sean, ¿cierto?, aceptadas o bien recibidas por la persona que las está recibiendo, ¿ya? O sea, tiene que generar también un daño a su dignidad, como dijimos al principio, ¿ya? Pueden ser, ¿cierto?, conductas verbales o no verbales, incluso por correo electrónico, así que ahora vamos a ver unos ejemplos a ver si acertamos con esa definición, ¿ya? Como habíamos dicho, ¿cierto?, lo del acoso laboral, ahí las 2 características principales, y ahora esta tercera, a ver, dice envío por correo electrónico de una fotografía de un juguete sexual. ¿Frente a qué estamos ahí? Ahí estamos, ¿cierto, Tami?, frente a acoso sexual, porque claro, dijimos que el enviar, ¿cierto?, material alusivo, ¿cierto?, a la sexualidad también, ¿cierto?, se considera como acoso sexual. Pensemos, ¿cierto?, que este envío no dice ahí quién hace el envío, pero pensemos, ¿cierto?, que puede ser un compañero o compañera de trabajo, una jefatura, un subordinado, ¿cierto?, que enviar una fotografía de un juguete sexual, por supuesto que no es algo de origen laboral, o sea, no, al no ser que sea una empresa, por ejemplo, que fabrica juguetes sexuales,
Entonces ahí estaríamos diciendo, efectivamente esto es del ámbito laboral, pero si estamos en otro contexto, por supuesto que no, ¿ya? Ahora, vamos por la siguiente, a ver. Esto es importante entonces del acoso sexual. Dijimos la falta de consentimiento de quien recibe, ¿cierto? La fotografía en este caso, y que amenaza o perjudique la situación laboral de la víctima, porque por supuesto que se va a sentir incómoda al estar en un ambiente laboral donde una persona le está haciendo proposiciones o le está enviando fotografías, ¿cierto?, de carácter sexual. Vamos con la siguiente. Ignorar o excluir hablando solo a una tercera persona presente, simulando su no existencia o su no presencia física en la oficina o en las reuniones a las que asiste. Hacer, ¿cierto?, como si una persona o un trabajador o trabajadora no existiera. ¿Qué será eso? Ahí está Tami, Tamara, Roxana, Brian y Marcela. Aviso, dice Roxana, acoso, acoso. Exactamente, estamos ahí también entonces frente a un ejemplo de acoso laboral que si se da, ¿cierto?, de manera reiterada, estamos, ¿cierto?, frente a ese tipo de acoso laboral. O sea, si es una sola vez, no lo podemos, ¿cierto?, denunciar como acoso laboral, porque no cumple esa característica, ¿cierto?, de que sea una conducta reiterada, ¿ya? También Tami podría ser en caso, ¿cierto?, de que esa conducta de ignorar a la otra persona, ¿cierto?, sea por una razón, ¿cierto?, ajena a razones fundadas, que vamos a ver después también ese concepto que todavía no lo hemos abordado, ¿ya? Muy bien ahí, Tami. Ahora, prestación de servicios en precarias condiciones laborales no manejables por la jefatura. ¿Frente a qué estaremos ahí? ¿Será maltrato? ¿Será acoso? ¿No será ninguna de las anteriores? Todos estos ejemplos estaban en el material, ¿eh? Vamos repasando. No es por culpa de la jefatura, dice Marcela, no dependen de la jefatura. Exactamente, ¿cierto? En este ejemplo, no estamos, ¿cierto?, en relación, ¿cierto?, de maltrato, porque no es algo que se haga intencionalmente, ¿ya? A veces ocurren situaciones laborales que son ajenas a la jefatura y que dificultan el trabajo, pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que estemos frente al maltrato. Y como bien decía ahí, ¿cierto?, en la presentación, dicen, no son manejables por la jefatura y son servicios, ¿cierto?, que se están haciendo en precarias condiciones laborales. Y eso ocurre mucho. Piensen ustedes que a veces uno tiene que trabajar con falta de suministro. No están todos los implementos necesarios y que pasó mucho, ¿cierto?, en el área de la salud en pandemia, ¿cierto?, que a veces ni siquiera estaban los elementos de protección personal requeridos y eso no lo podemos considerar un maltrato, sino que efectivamente estaba frente a una situación compleja que muchas veces la jefatura no podía resolver porque por más, ¿cierto?, que llamara y pidiera los elementos de protección personal, no dependía, ¿cierto?, netamente de la jefatura, ¿ya? Pero si esto se hiciera de manera intencional, ¿cierto?, si a un grupo de trabajo no se le entregaran las condiciones laborales y fuera algo que la jefatura pudiera manejar, que en el fondo existiera, pero no se le entregara, ahí sí estaríamos frente a un maltrato, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí dice Marcela? Muy bien. Ahora vamos con un ejemplo que no está, ¿cierto?, dentro del material. Vamos a ver cómo razonamos frente a este ejemplo. Dice, mi jefe me dijo en un tono de connotación sexual que me vería mejor con un pantalón más apretado, porque se me marcarían las curvas. ¿Podrá ser ejemplo de algo? ¿De maltrato, acoso, laboral, sexual? ¿Qué opinan ustedes? Acoso sexual, dice Marcela. Al no ser consentido es acoso sexual. Acoso sexual. Muy bien, excelente. Exactamente, cierto, estamos frente a acoso sexual, pero como dice ahí su colega, tiene que ser, cierto, no
no aceptado, ¿cierto? O no consentido por la persona que lo recibe. Y ahí tiene que generar entonces ahí una incomodidad, ¿ya? Otra dice acá, un grupo de subalternos de mi turno comenzó a extender un rumor diciendo que me robo medicamentos de alto riesgo de la farmacia. Ahí puede ser un químico farmacéutico, ¿cierto? Que, que está siendo víctima de ese rumor. ¿Frente a qué podríamos estar ahí? Podría ser acoso, podría ser maltrato. Eso no pasa en farmacia, dice Brian. Muy bien, que no pase, ¿cierto? Hay que cumplir la normativa. Además dice que son medicamentos de alto riesgo. No es cualquier medicamento, no es un paracetamol. Dice acoso porque es focalizado. Maltrato, dice Tamara. Maltrato, dice Roxana también. Habría que ver si se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Muy bien, exactamente. Si es una conducta aislada, ¿cierto? No podríamos decir que es acoso, pero si a esto le sumamos otro antecedente, ¿cierto? O vemos que es algo que se ha ido dando repetidamente en el tiempo, vamos a estar frente entonces al acoso laboral. Sobre todo si este rumor, ¿cierto? Es falso, es infundado. Ahora, si es verdad el rumor, no vamos a estar frente a un acoso porque es una situación, ¿cierto?, que efectivamente se está dando. Pero si es un rumor que maliciosamente, ¿cierto?, se extiende o se hace, ¿cierto?, masivo dentro del trabajo, estaríamos, ¿cierto?, frente a un acoso laboral. Si se acompaña de otros antecedentes y si, como bien dice su compañera y su colega, es, ¿cierto?, se extiende en el tiempo, es más, ¿cierto?, de una oportunidad, ¿ya? Y esto ocurre mucho, ocurre muchas veces en los contextos laborales que se hacen correr rumores, no necesariamente ligados al ámbito laboral. A veces, ¿cierto?, son rumores personales que se hacen extensivos dentro del trabajo, ¿ya? Y esos también, ¿cierto?, constituirían acoso laboral si son, ¿cierto?, permanentes, si se hace de una manera sistemática y, ¿cierto?, se busca desgastar a la persona que está siendo víctima de esos rumores, ¿ya? Así que muy bien ahí ese análisis. Acá dice, estoy iniciando una relación romántica con mi jefa y me ha enviado fotografías de carácter sexual. ¿Frente a qué estamos ahí? Vamos distinguiendo conceptos. ¿Será acoso sexual o no? ¿No dice Tamara? ¿Qué dice Marcela? A Que una ver. pregunta en verdad. Porque ya, como que para que sea acoso tiene que ser en el fondo no consentido, ¿cierto? Ahora, uno, si está en una relación, obviamente uno supone que quizás es consentido, pero quizás no, no sé. Entonces no sé si es acoso, ¿verdad? Da para interpretación, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces ocurre, cuando a veces estamos frente a una situación, la línea que divide, ¿cierto? Cuando estamos frente a un acoso y cuando no, tiende a ser un poco difusa. Por eso, ¿cierto? Cuando las personas quieren denunciar algún comportamiento, a veces no saben si hacerlo o no, porque nosotros decimos, ¿y cómo lo probamos? ¿Cómo, cierto, le damos sustento a esta denuncia? Porque efectivamente yo, cierto, dice ahí, estoy iniciando una relación romántica, entonces eso quiere decir que hay una relación adicional a la relación de trabajo que está teniendo la persona, ¿ya? Que se da en un contexto, como dice ahí Brian, que no corresponde, ¿cierto? Pero quizás se da fuera del trabajo, ¿cierto? En sus tiempos libres, están iniciando una relación romántica y ahora si le envía a la otra persona una fotografía de carácter sexual, va a depender, como dice Marcela, si tiene una connotación, ¿cierto? Sexual, claramente la tiene, pero si es que tiene el consentimiento o no de quien lo recibe. Porque no necesariamente el iniciar una relación romántica implica que va acompañado, ¿cierto?, de una relación sexual. No necesariamente va, ¿cierto?, de la mano. Pero en general, ¿cierto?, cuando uno está iniciando una relación romántica,
podríamos decir que se da, ¿cierto?, el consentimiento para ese tipo de fotografías muchas veces o ese tipo de relación, ¿ya? Pero ahora, si esas fotografías se enviaran sin que hubiera una relación, ¿cierto?, fuera de lo laboral, por supuesto que sería acoso sexual, ¿ya? Así que muy bien ahí las reflexiones. Vamos por otra, dice, mi jefe me dijo que seguramente soy lesbiana porque no me ha tocado un hombre como él, mientras me tomaba la cintura. Y Marcela mira al techo, diciendo, eso ocurre. No, yo no inventé esta frase, ¿eh? Es algo que uno escucha a veces comúnmente. ¿Qué será eso? ¿Estaremos frente a alguna conducta de maltrato, acoso laboral, acoso sexual? ¿Son de la vida real? Algunas son inventadas y otras son de la vida real. Acoso totalmente, acoso sexual, por supuesto que sí. Y también discriminación, ¿o no? ¿Cierto? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de la orientación sexual de la persona, ¿cierto? Estamos hablando también, ¿cierto?, de insinuaciones de carácter sexual y estamos también frente, ¿cierto?, a una persona que está generando contacto físico con la otra persona y que lo más probable, ¿cierto?, por cómo se expresa en la frase, es algo que no está consentido. Ya no hay consentimiento detrás de ese contacto físico. Por lo tanto, aquí estaríamos frente a acoso sexual y, ¿cierto?, lo más probable también frente a discriminación arbitraria respecto a su orientación sexual, ¿ya? Así que, muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, mi compañero de turno me dijo que no podía usar el baño de hombres porque soy gay. ¿Qué tendremos ahí? Discriminación, dice Marcela. ¿Qué opinan los demás? Discriminación también, dice Brian. Exactamente, ¿cierto? Estamos frente a discriminación que si este tipo de conductas también se da, ¿cierto?, de una forma reiterada, también podríamos, ¿cierto?, asociarle a acoso laboral. Pero en primera instancia, ¿cierto?, al escuchar la frase, ¿cierto?, al ver esta frase decimos al tiro discriminación, porque está discriminando, ¿cierto?, a la persona de utilizar las instalaciones, ¿cierto?, en los baños por el hecho, ¿cierto?, de tener una orientación sexual distinta, ¿ya? Así que vamos a revisar con mayor detalle la ley antidiscriminación, que está contenida, ¿cierto?, de cierta forma dentro del protocolo, dentro del procedimiento de denuncia. Además, ¿cierto?, del maltrato, acoso laboral y acoso sexual, también se incorpora, ¿cierto?, la discriminación dentro de este procedimiento, ¿ya? Así que es importante que lo veamos. En la sesión asincrónica anterior, nosotros dejamos un video que da cuenta, ¿cierto?, de cómo surge esta ley de antidiscriminación o ley Zamudio, que como la conocemos, ¿cierto?, la mayoría, ¿ya? Que tiene por objetivo instaurar un mecanismo judicial que permite restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria, ¿ya? Esta ley nace, ¿cierto?, en el año 2012, luego, ¿cierto?, del asesinato de Daniel Zamudio, quien fue asesinado obviamente por su orientación sexual, ¿ya? Ese fue el motivo, ¿cierto?, por el cual él fue asesinado, ¿ya? Esta ley ya se venía tramitando, llevaba años, ¿cierto?, de tramitación, pero cuando ocurre este hecho, ¿cierto?, finalmente logra, ¿cierto?, ser promulgada. Y desde ahí, entonces, desde el año 2012 que tenemos esta ley, se han hecho algunas modificaciones y actualmente están en discusión también otras incorporaciones que se hacen a esta ley. Ya, si bien fue un avance, sobre todo, ¿cierto?, para las personas, ¿cierto?, de la comunidad LGBTIQ+, pero también incorpora a otras personas, ¿cierto?, diferentes a su orientación sexual, que también, ¿cierto?, son víctimas de discriminación, ¿ya? Como dice acá, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución o en los tratados, ¿cierto?, que nuestro país ha ratificado y que se encuentran vigentes. ¿Ya? Entonces estamos hablando que la discriminación tiene este apellido, ¿cierto?, de arbitraria, ¿ya?, en la ley, y significa entonces que puede ser una distinción, exclusión o restricción que se base, ¿cierto?, en, por ejemplo, como dice acá, en la raza, en la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica de una persona, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la ley antidiscriminación, estamos hablando, ¿cierto?, de discriminación arbitraria y que se fundamente en alguno de estos motivos, ¿ya? Y como vemos ya no es solamente, ¿cierto?, ligado a la discriminación por orientación sexual, sino que abarca una serie de otros aspectos que han sido, ¿cierto?, sujetos de discriminación dentro de nuestro país, ¿ya? Y esto es una ley a la que todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, de nuestro país estamos sujetos. Ya no solamente, ¿cierto?, los funcionarios públicos, sino que toda persona, ¿cierto?, no puede cometer actos de discriminación arbitraria contra otros u otras, ¿ya? ¿Cómo ha funcionado esta ley? En general, ¿cierto?, han sido pocas las causas relacionadas, las causas civiles relacionadas, ¿cierto?, con esta ley, ¿ya? La mayoría de ellas tienen que ver, ¿cierto?, con la discriminación ligada a la discapacidad, a personas, ¿cierto?, que están en situación de discapacidad o que enfrentan, ¿cierto?, algún tipo de enfermedad. Después de eso, ¿cierto?, tenemos la orientación sexual, otras que no han sido, ¿cierto?, definidas, la situación socioeconómica, la ideología u opinión política, la nacionalidad, el género, la identidad de género, la apariencia corporal y la participación, ¿cierto?, o falta de participación en organizaciones gremiales. Y finalmente la raza o etnia, ¿ya? En general, entonces, las causas que se inician en materia civil están más relacionadas con la discapacidad y con la orientación sexual, pero aún así son pocas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una ley que, si bien existe desde el año 2012, existe poca información respecto a cómo ser utilizada y tiene algo de ambigüedad, ¿ya? El día lunes justamente conversábamos con un abogado que trabaja en el área de discapacidad justamente en la aplicación de esta ley, en la asesoría, ¿cierto?, a las personas en situación de discapacidad. Y claro, lo que pasa es que seguir este proceso es bastante engorroso y las sanciones no son muy altas. Entonces eso hace que muchas veces entonces las personas prefieran no denunciar, ¿cierto? Y muchas veces alejarse del lugar o de la persona que le está ejerciendo, ¿cierto?, este tipo de discriminación. Pero se da mucho, está muy naturalizada también la discriminación, como conversamos en las sesiones anteriores, así como se ha naturalizado la violencia, ¿cierto?, el maltrato, también ocurre lo mismo, ¿cierto?, en materia de discriminación. Y se han sumado motivos de discriminación, como por ejemplo la nacionalidad. El aumento, ¿cierto?, de la migración hacia nuestro país también ha hecho que este porcentaje, ¿cierto?, en los últimos años también haya ido en aumento. La discriminación, ¿cierto?, por nacionalidad. También por ideología u opinión política. Vemos hoy día en nuestro contexto actual que las discusiones, ¿cierto?, relacionadas por opinión política o ideología son bastante fuertes. Y eso hace que muchas veces también esto, por ejemplo, se traspase a los ámbitos laborales. Y que a veces, ¿cierto?, una persona sea discriminada por su opción política dentro de su ámbito laboral, ¿ya? También ocurre por la situación socioeconómica. Muchas veces, ¿cierto?, sobre todo la discriminación a veces que sufren las personas que van a hacer un trámite, por ejemplo, también a veces son discriminadas, ¿cierto?, por su situación socioeconómica, o se sienten discriminados o pasados a llevar también por su situación socioeconómica, ¿ya? Y por supuesto que por la orientación sexual también son muy recurrentes las discriminaciones, ¿ya? Eso en las causas civiles. Ahora en las causas penales también se utiliza, ¿cierto?, esta ley,
pero en general, ¿cierto? Se utiliza como agravante, porque no está, ¿cierto?, tipificado como delito en el Código Penal, pero sí es utilizado como agravante cuando hay, ¿cierto?, una causa penal que está tipificada como delito, ¿ya? Por ejemplo, si hubo supongamos un crimen o hubo un robo, ¿cierto?, que se le hizo a una persona por el hecho de ser mujer, ¿cierto?, o una persona por una orientación sexual distinta, es un agravante, ¿ya? Pero no es un delito propiamente tal. Y eso hace entonces que las causas que van por el área civil, ¿cierto?, tengan una sanción muy baja, ¿ya? Y las que van por el área penal, solamente, ¿cierto?, sea un agravante que se pondera dentro del caso, ¿ya? Por eso han sido pocos también los casos que se han registrado, ¿cierto?, en los últimos años. Esta información está hasta el 2019. Desde el 2012 a 2019, perdón, entre el 2013 y 2019, solo 13 casos habían, ¿cierto?, considerados como agravantes dentro de causas penales, lo que es bajísimo. O sea, tenemos una ley que, si bien de alguna forma delimita el concepto de discriminación arbitraria y nos hace entender un poquitito más el concepto y los motivos en los cuales se puede fundamentar esa discriminación, pero aún así como ley, como recurso legal, ha sido muy poco utilizada, ¿cierto? Ha estado más en el papel que en lo que efectivamente se ha ido trabajando a nivel, ¿cierto?, de nuestros tribunales, ¿ya? Y se están haciendo, ¿cierto?, modificaciones, como yo les decía. Hay un proyecto que actualmente está en discusión que busca generar una mayor eficacia para condenar las faltas motivadas por la discriminación. Se busca también corregir el cuerpo legal para promover y garantizar el principio de igualdad y fortalecer la prevención, porque de alguna forma se entiende que no solamente la ley es necesaria, sino que las medidas, ¿cierto?, de prevención, de educar en cuanto a igualdad, a inclusión, es muy importante. Y en nuestro país, ¿cierto?, estamos un poco al debe frente a educar en función de la inclusión, ¿ya? Asimismo dice, los puntos a cambiar son el aumento del valor de la multa por el delito, clarificar y ampliar el concepto de discriminación laboral, y por último, la redefinición de discriminación arbitraria de acuerdo a lo estipulado en tratados internacionales. Porque si bien la definición que nosotros leímos abarca, ¿cierto?, muchos motivos de discriminación, pero sigue siendo muy ambiguo. Y el problema es cómo demostramos que estamos siendo víctimas de discriminación. ¿Cuáles son, ¿cierto?, nuestros medios probatorios para poder demostrar que efectivamente hay una discriminación? ¿Por qué? Porque el concepto que hoy día nosotros manejamos en nuestra legislación todavía es muy ambiguo y tiende a mucho hacia la subjetividad, a lo que yo considero, ¿cierto?, que es discriminatorio y que quizás otra persona no lo considera como discriminatorio. Y esa es una de las principales falencias que tiene esta ley. Y todavía, ¿cierto?, está en trámite el poder hacer esta reforma. Ya recién en agosto del año pasado pasó a segundo trámite constitucional. Así que esperamos tener luego respuestas de eso, ¿ya? Pero lo importante sí aquí es que cada uno de los órganos de la administración del Estado debe velar por que no se generen, ¿cierto?, acciones de discriminación arbitraria dentro, ¿cierto?, de las instituciones, de los establecimientos. Por lo tanto, por eso se incluye dentro de nuestro protocolo que nosotros estamos revisando, también se incorpora entonces la discriminación como uno de los aspectos que tienen que ser abordados dentro de este protocolo y que también pueden ser denunciados, ¿ya? Entonces, el protocolo acoge también este concepto de discriminación arbitraria y lo incorpora, ¿ya? Así que por eso es importante también ver esta definición. Ahora, nosotros dijimos que también dentro del protocolo, ¿cierto?, se establecen ciertas medidas de prevención para el maltrato, acoso laboral, acoso sexual y discriminación arbitraria. Porque si bien sabemos que este es un problema que se ha naturalizado, que requiere de un cambio cultural, que son procesos que son lentos, ¿cierto? Pero tenemos que prevenir, pues prevenir siempre es mejor que curar, dice el dicho. Y ustedes que trabajan en el área de la salud, por supuesto que entienden lo importante que es la prevención, ¿cierto? Para poder evitar la sobrecarga, ¿cierto? Cuando estamos tratando de
curar, por ejemplo, una enfermedad, ¿ya? O aliviar la sintomatología de una enfermedad. Entonces, si prevenimos primero, ¿cierto? Nos vamos a evitar, ¿cierto? El problema futuro. Así es que yo ahora les tengo una tarea, les tengo un desafío. Ustedes van, ustedes van a proponer una vacuna anti, ¿cierto? Maltrato, anti-acoso laboral, anti-acoso sexual y antidiscriminación. ¿Qué debería tener esta vacuna? ¿Qué componentes debería tener esta vacuna de prevención si pudiéramos aplicarla, ¿cierto?, en el establecimiento donde ustedes trabajan? ¿Qué debería tener? Así que vamos a dejar esa pregunta planteada y ustedes la van a discutir en grupos, ¿ya? Voy a generar 2 grupos acá. Vamos a tratar de hacerlo para que ustedes traten de ver qué componentes debería tener, ¿cierto? O qué ingredientes esta vacuna de la prevención contra el maltrato, el acoso y la discriminación. Voy a hacer aquí entonces solo 2 grupos y los vamos a asignar al azar, ¿ya? Al azar, y vamos a dar unos minutitos entonces para que puedan pensar, discutir entre ustedes qué elementos son necesarios entonces para poder prevenir. Vamos a... Ahí sí, ya. Ahí está. Tienen que aceptar ustedes la invitación para poder unirse a las salas de grupo. Y ahí asignamos entonces unos minutos para que ustedes puedan discutir y contestar a esta pregunta. Ahí ingresó Roxana, Tamara, Marcela. Muy bien, nos falta Gloria y Valesca. No sé si está por ahí, Gloria y Valesca. Sí, parece que no nos está escuchando Valesca y Gloria. No sé si quizás justo están trabajando. Sandra, Sí, Marcelo. sí, tengo aquí un aviso que Tamara Muñoz solicitó ayuda, dice. Ah, ya, yo voy Que allá a tiene la, que a la salita. unirse a esa salita, claro. Ya, Después tú puedes voy para volver a la allá. otra, pues. Sí. Estamos de regreso en nuestra sesión principal. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Habemos vacuna o no? ¿Tenemos vacuna? Tamara, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya, vamos a ver entonces qué componentes o qué ingredientes pusieron o propusieron ustedes para la vacuna y lo vamos a complementar, ¿cierto?, entre los 2 grupos. A ver el grupo 1, con Gloria, Roxana y Tami. No sé si están por ahí.
Gloria, Roxana, Tami, quizás están solo con el chat, al menos Tamara y Tami. Perdón, Tami estaba con el chat. Si no, vamos con el grupo número 2 mientras tanto, ya para que pueda el otro grupo ahí escribir. ¿Cómo les fue Tamara, Brian, Marcela y Valesca? Ahí Roxana escribieron en el chat. Ahí están escribiendo, a ver. Roxana puso ingredientes, empatía, respeto, tolerancia, educación, comunicación y escucha efectiva. Muy bien, Roxana. ¿Algún otro ingrediente que agregar? Ahí está, esta vacuna. Sería bueno una inyección ahí de empatía y respeto para toda la sociedad, ¿no? De tolerancia, educación, comunicación y escucha efectiva. Ahí vamos a ver si es que escriben algo más. Ahora sí vamos con Tamara, del grupo 2, a ver cómo les fue. Bueno, conversamos con... Ay, soy re mala para los nombres, ya se me olvidó. Estaba Brian, Marcela, Valesca. Sí, conversamos con Brian y bueno, coincidimos en el tema de la educación, de la sensibilización, de la información, del respeto y la empatía. Y después cuando lo conversábamos vimos el tema también de que era importante la retroalimentación. De ver que si esto, o sea, si habiendo informado, sensibilizado al respecto, estas conductas se repiten, que tenían que haber sanciones para que no quedaran como un aquí no ha pasado nada. O sea, que también tenía que quedar el que se viera justicia al respecto. Muy bien, o sea, ese componente de prevención también, ¿cierto? Tiene que tener justicia. Es muy importante, lo mencionamos también en algún momento, que como mecanismo de prevención la justicia es muy importante, porque si yo cometo un acto, ¿cierto? Por ejemplo, discriminatorio, y yo no recibo ninguna sanción, probablemente, ¿cierto? Voy a seguir cometiendo ese acto porque en realidad no me afecta en lo absoluto el cometer el acto, ¿ya? Y obviamente no estoy teniendo empatía, no estoy teniendo respeto por la otra persona, y al no ser sancionado, ¿cierto? También eso impide aumentar, ¿cierto? Los mecanismos de prevención. Así que muy bien ahí Tamara y su grupo. No sé si agregó algo más acá, dice Tami. Disculpen, llegó una funcionaria, debo atenderla. Ya, Tami, no se preocupe, sí, entendemos que están a la vez trabajando. ¿Ya? Ahora, ¿qué será lo más complejo de poder aplicar estos ingredientes? ¿Por qué será tan difícil que las personas, ¿cierto?, los generen, podríamos decir, de forma personal y que necesitemos una vacuna? ¿Por qué tendremos que inyectar estos componentes? Yo creo que es por el tema de la resistencia al cambio. Cuando las cosas siempre se han hecho de una manera, es más fácil y se gasta menos energía en haciéndolas igual. Entonces, para poder tener como saber como un trabajo extra, pero hay que plantearlo que sea como una inversión y que eso nos va a ayudar a que como sistema podamos trabajar mejor. Exactamente, Tamara, y por lo que dice Tamara, cierto, es que los cambios culturales muchas veces son muy lentos cuando tenemos algo normalizado, interiorizado, cierto, poder hacer cambios, porque en general, cierto, por ejemplo, cuando hablamos la temática de género, que la mencionamos nosotros en la sesión anterior, cuesta cambiar los comportamientos, cierto, que por años hemos venido desarrollando y hemos venido ejecutando porque es cómodo. Muchas veces, ¿cierto? Para la persona que está en una posición ventajosa frente a una situación, es cómodo seguir replicando eso, ¿ya? Porque hacer cambios implica, como decía Tamara, un esfuerzo mayor. Implica que yo también tengo que ceder, ¿cierto? Para poder generar una relación más igual, ¿cierto? Más equitativa con el resto de las personas. Y eso implica que yo tenga que hacer un esfuerzo mayor. Y eso cuesta lograr concientizar, ¿cierto? Para que efectivamente la persona ya concientizada genere acción para poder hacer esos cambios. Y muchas veces también dejamos poco espacio para conversar de estas problemáticas. A veces, ¿cierto? Le damos mucho énfasis a los indicadores de gestión, ¿cierto? De servicio, pero muchas veces vemos cómo nos están evaluando hacia afuera del servicio que estamos entregando, pero le dedicamos poco tiempo a ver cómo estamos funcionando al interior,
¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la casa? De por fuera se ve bonita a veces la casa, ¿cierto? Sí, está funcionando, todo funciona bien, pero al interior de la casa, ¿cierto? A veces nos estamos tirando los platos. Entonces, ¿cómo poder poner atención a lo que está ocurriendo internamente y darle la relevancia que eso se merece? Porque nosotros dijimos que cuando hay problemas dentro de los equipos de trabajo, eso también repercute finalmente en el desempeño de la organización, ¿ya? Entonces, tenemos que procurar que el ambiente laboral, ¿cierto?, sea un ambiente donde efectivamente las personas puedan desarrollarse, puedan estar seguras, que sea un lugar de trabajo que sea seguro, donde a mí no me dé miedo, ¿cierto?, estar trabajando ahí, ni sienta que voy a estar siendo perjudicada o constantemente con una sensación, ¿cierto?, de angustia, de estar alerta, que algo puede ocurrir. O sea, el lugar de trabajo debería ser un lugar seguro. Yo debería, ¿cierto?, poder sentirme segura tanto físicamente, ¿cierto?, psíquicamente y contextualmente, ¿cierto?, segura dentro del lugar de trabajo. Y a eso es a lo que apuntan, ¿cierto?, cuando hablamos de la importancia de los derechos fundamentales, que están consagrados, ¿cierto?, en nuestra Constitución y que todo, ¿cierto?, el ámbito legislativo tiene que proteger. Y en eso no está ajeno también el sistema público. Hemos visto, sí, que cuando hablamos, ¿cierto?, de derechos laborales, históricamente ha habido una separación, ¿cierto?, en lo que es derechos laborales para el sector privado y para el sector público. Y eso ha hecho, ¿cierto?, que avancen esta forma, ¿cierto?, de respetar estos derechos de una forma que no necesariamente ha sido pareja, ¿ya? Y por eso también se han establecido distintos mecanismos para poder denunciar estas prácticas o estos comportamientos que afectan, ¿cierto?, tanto el ambiente laboral como la dignidad de las propias personas que son víctimas de estos comportamientos, ¿ya? Ahí está Marcela volviendo, está bajo todo el paciente que ya me había dicho inicialmente que iba a llegar, así que no hay problema. Bueno, estábamos comentando entonces la importancia de la prevención como componente fundamental cuando nosotros queremos abordar y mejorar, ¿cierto?, el ambiente laboral o prevenir también, ¿cierto?, que ocurren este tipo de situaciones. Yo pregunté en una de las sesiones iniciales si alguno de ustedes había sido víctima, ¿cierto?, de maltrato, acoso laboral, acoso sexual, o si habían visto, ¿cierto?, dentro de su lugar de trabajo, ya sea el actual o trabajos anteriores, alguno de estos tipos de comportamientos. Y la mayoría, ¿cierto?, en ese minuto dijo que sí, que había vivido o que había visto, ¿cierto?, alguna situación que se pudiera asociar a maltrato, acoso laboral o acoso sexual. Algunos tampoco sabían, o sea, puede ser, como que no estoy segura porque no tenía quizás el concepto claro. Hoy día ya hemos logrado, ¿cierto?, tener un concepto más claro, hemos visto algunos ejemplos, pero siempre, ¿cierto?, en esta materia, cuando tenemos una situación, es complejo poder analizarlo y decir frente a qué estoy y cómo actúo, qué decisión tomo respecto a esto. Por eso se generan los procedimientos, por eso es necesario que cada servicio tenga procedimientos claros respecto a cómo prevenir por una parte, ¿cierto? Pero también qué hacer cuando tengo el problema, cuando estoy viendo que efectivamente, ¿cierto?, existe el problema, hay algo que está ocurriendo que está afectando a un trabajador o trabajadora, ¿qué hago? Y por eso entonces está este protocolo, que es el protocolo que está vigente en el Servicio de Salud de Antofagasta y que nos da respuesta, ¿cierto?, a qué es lo que hacer. Nos dice cómo prevenir, le da esa responsabilidad al Departamento de Calidad de Vida, que es cierto quién tiene que hacer o generar las estrategias de prevención. Ya hacer evaluaciones periódicas sobre la temática, ¿cierto?, cómo está el clima laboral dentro del establecimiento, ver posibles riesgos, verificar, ¿cierto?, los indicadores, tener una política de difusión e información, generar también estas instancias de capacitación para que más personas, ¿cierto?, puedan tener claros los conceptos y cómo actuar frente a una situación de esta naturaleza, y generar también acciones de mejora y mitigación cuando se dan situaciones que son denunciadas, porque cuando hay una denuncia también eso afecta después al clima laboral. Hay que, ¿cierto?, generar estrategias para poder mitigar los impactos que eso genera, ¿ya? Pero si yo estoy frente a un caso, ¿qué es lo que
voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Lo primero que necesitamos saber es quién debe denunciar, quién es la persona que puede hacer una denuncia si está, ¿cierto? O está siendo víctima o de alguna forma es testigo de alguno de estos comportamientos, ¿ya? Nosotros adelantamos algo de esto en la sesión asincrónica, pero es importante, ¿cierto?, poder recalcarlo, que cualquier trabajador o trabajadora que se desempeñe dentro del servicio, ¿ya?, tenga la categoría de funcionario público o no, ¿ya?, que haya sido víctima, ¿cierto?, experimentado o presenciado un acto relacionado con acoso sexual, acoso laboral, maltrato o discriminación arbitraria, mientras esté ejerciendo sus funciones, ¿cierto?, en los establecimientos de la red asistencial, debe reportar tal hecho al receptor de denuncia. O sea, cualquier trabajador o trabajadora, independiente de la calidad contractual que tenga, o sea, puede ser funcionario público o estar prestando servicios, ¿cierto? Y puede ser directamente la víctima o, ¿cierto?, una persona que ha presenciado o ha sido testigo de uno de estos hechos, ¿ya? Dice, y que en particular quien ejerza funciones de jefatura y tome conocimientos de hechos de acoso o maltrato, debe orientar a la parte afectada a presentar la denuncia a la instancia correspondiente. Entonces aquí quienes tienen rol de jefatura, que la semana pasada algunas personas me indicaron que estaban cumpliendo esa función, es muy importante. ¿Tamara sí? ¿Tamara cumple esa función? ¿O quería comentar algo? Sí, quería comentar una cosa, bueno, no sé si a lo mejor sigue después, pero dice que nosotros tenemos el deber de orientar a la parte afectada a presentar la denuncia a la instancia. En mi unidad hubo situaciones que se dan como maltrato y algunas eventualmente para acoso, pero una de las cosas que nos dejaron claras era que yo no podía instar a alguien a hacer la denuncia, sino que simplemente podía informar cuáles eran los pasos a seguir y que podía ser tanto hacer una denuncia, dejar una constancia o hacer nada, porque tampoco yo podía como decir, haga la denuncia, porque eso también podía ser, no ser favorable para uno como jefatura. Pero lo que pasa es que ahí la línea igual es bien sensible, o sea, en todas estas temáticas hay una línea que nosotros podemos decir, entregamos información, orientamos, esa es una responsabilidad y que la tienen las jefaturas de orientar, de poder, ¿cierto?, recibir quizás, ¿cierto?, la denuncia verbal muchas veces, porque a veces, ¿cierto?, los subordinados o subordinadas, a la primera persona que le van a comentar una situación, por ejemplo, si es de carácter vertical, si es entre compañeros de trabajo, por ejemplo, lo más probable es que primero lo converse con su jefatura, ¿ya? Entonces la jefatura tiene que orientar, y para eso, ¿cierto?, la jefatura tiene que tener súper claro si estamos frente a un hecho, ¿cierto?, que constituye maltrato, constituye acoso laboral o acoso sexual. Y es deber de la jefatura orientar. O sea, ocurre algo similar a, por ejemplo, cuando nosotros presenciamos o estamos frente a una mujer que está siendo víctima de violencia por su pareja, por ejemplo. Puede que una amiga nos comente, ¿cierto? Nosotros no podemos obligar a nuestra amiga que denuncie. Nosotros igual podemos denunciar, ¿cierto?, un caso de violencia intrafamiliar, pero yo no puedo obligar a la persona que denuncie, sino que la tengo que orientar. Tengo que entregarle la información necesaria, decirle, mira, tú quizás puedes hacer una denuncia si estimas conveniente, la denuncia tiene que ser fundada, se tiene que seguir el siguiente procedimiento para poder hacer llegar la denuncia, y cierto, pero la decisión final es de la persona, cierto, que efectivamente es la víctima de ese hecho. Cosa distinta si yo presencio un acto, si yo soy testigo, ¿cierto? Yo debería denunciar. Muchas veces uno también lo conversa con la víctima antes de hacer una denuncia o, como dice Tamara, a lo menos dejar una constancia de que yo, ¿cierto?, presencié tal hecho. Porque es distinto cuando a mí me comentan algo, ¿cierto?, a cuando yo lo presencié. Pero el procedimiento establece que las jefaturas, como dice acá, que tome conocimiento de hechos de acoso o maltrato, debe orientar a la parte afectada. Y ahí, ¿cierto?, es la diferencia con lo que dice Tamara, de instar a alguien a que denuncie versus orientar a una persona, ¿cierto?, y entregarle la información necesaria para que la persona pueda tomar la decisión, ¿cierto?, que más le acomode, ¿ya?
y cómo puede presentar la denuncia a la instancia que corresponde. Pero siempre orientar, ¿cierto?, es una de las responsabilidades que tiene la jefatura en esta instancia, ¿ya? Y obviamente porque quien pondera la situación finalmente es la propia víctima, ¿cierto?, antes de hacer la denuncia. Pero si nosotros recibimos esa información no nos podemos quedar callados o calladas y no decirle nada a la persona, hay que orientarla, porque han pasado casos, ¿cierto?, que hemos visto que después, ¿cierto?, la persona afectada dice, yo le comenté a mi jefatura y mi jefatura como que no me dijo nada, que le bajó el perfil y quedó ahí, quedó en nada, ¿ya? No debemos normalizar bajarle el perfil a las cosas tampoco, ¿ya, Tamara? Bueno, disculpa, aquí voy a estar medio preguntona porque es algo que me pasó este año y yo estaba en la completa ignorancia. ¿Mm? Cuando a mí me hicieron, o sea, me contaron de estas situaciones de maltrato, yo pregunté en la oficina estadamente laboral si yo podía hacer la denuncia. Y claro, como yo no había sido testigo de la situación, yo no podía denunciar ni dejar ningún tipo de constancia. Lo único, me dijeron que lo único que yo podía hacer y que fue, era instar a que se presentaran o denuncias o constancias. Y de hecho bueno, se hizo reunión con cada miembro del equipo por separado, dejando en actas el tema y se solicitó el que hicieran las denuncias. Y aquí viene la parte que a mí me da entre pena, rabia y todo, porque eran como muchos los reclamos hacia un funcionario, pero a la hora de los que hubo nadie hizo denuncia. Y a la hora de los que hubo de los 5 o 6 que decían que ellos habían visto la situación, que ellos habían sufrido la situación, solo 2 creo que dejaron constancia. Y después se quejaban de por qué esta persona seguía en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, se hizo FONAE, se habló de la sensibilización del tema de los proyectos, pero aún así no hubo ningún cambio, entonces yo lo encontré triste. Y es lo que suele ocurrir, Tamara, porque los procedimientos, al menos hasta hace poquitito, el año pasado, si no me equivoco, se resolvían, ¿cierto?, de manera administrativa, y había muy poco lo que la persona pudiera hacer a posterior, y muchas veces, ¿cierto?, la persona denunciaba y la situación quedaba en nada. Entonces eso hoy día genera un temor de denunciar, porque al final, como bien decían ustedes en el trabajo que hicieron, denuncio y finalmente eso no hay un castigo detrás, entonces yo voy a pasar un mal rato, quizás voy a agravar la situación, va a ser más complejo y no voy a conseguir nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la siguiente sesión asincrónica y en la siguiente sesión sincrónica? Vamos a revisar en detalle el procedimiento, ¿cierto? Desde cómo... claro, me expongo, como dice Brian también, a sufrir cierto acoso al denunciar, a poder agravar cierta situación. Entonces nosotros en la próxima sesión vamos a ver cómo es el procedimiento de denuncia, qué se tiene que hacer para denunciar, qué es lo que se tiene que escribir, ¿cierto? Cómo lo tengo que canalizar, a quién se lo tengo que entregar, a quién le tengo que dar a conocer la información, para que, dado el caso, como lo que le ocurrió a Tamara, ¿cierto?, puedan tener la información precisa para entregársela a la persona que les pida orientación. O en el caso de que ustedes, ¿cierto?, sean víctimas, también sepan cómo hacerlo, ¿ya? Se encuentra en actualización exactamente, Tami, porque el que tenemos, al menos el que a mí me llegó, es del año 2019. Ese es el último que tengo disponible y que al analizarlo, ¿cierto?, requiere algunas actualizaciones que me imagino que eso es lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, que se den estas situaciones como lo que indica Tamara, que finalmente, ¿cierto?, se queda en una conversación, en una constancia, ¿cierto?, verbal respecto a lo que ocurrió, pero no se formaliza a través de una denuncia, ¿sí? Ya, hay una resolución que lo prorrogó hasta septiembre, exactamente. También ese es el que subimos a la plataforma y es el que ustedes pueden revisar. Ideal, ¿cierto?, que lo puedan leer antes de la próxima sesión y así lo comentamos, ¿cierto?, en la sesión y vamos viendo también con esta mirada crítica, ¿cierto?, qué es lo que tiene el protocolo y que de alguna manera también quizás pueda servir para este proceso de actualización. Quizás Tami es parte, ¿cierto?, de
de quienes participan en ese proceso, y también es bueno recoger, ¿cierto?, la opinión que tiene el resto, ¿cierto?, de los funcionarios y funcionarias respecto a la temática, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que está vigente hasta ahora, ¿cierto?, qué es lo que yo les puedo comentar y lo que podemos ir revisando en la siguiente clase, ¿ya? Y es importante ver también quiénes son las personas que, como decíamos, o los actores involucrados dentro de este proceso, ¿cierto? La víctima, que es distinta al denunciante, como vimos, la persona denunciada, ¿cierto? Y el receptor de la denuncia, quien recibe la denuncia y que actúa como canalizador, ¿cierto? O canalizadora de esta denuncia. Así que eso vamos a ver en la próxima sesión. Por hoy día lo vamos a dejar hasta acá porque me pidieron que fuera puntual con el cierre para que pudieran ocupar la sala. Ahí está Marcelo ya esperando la sala. Sí. Así que Bien. muchas gracias por la atención, muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima sesión. Marce va a estar ahí de vacaciones, pero ojalá se pueda conectar. Ahí va conduciendo ya. Así que muchas gracias, nos vemos. Gracias, Perfecto, Marcelo. profesora. Bien, agradecerle su asistencia el día de hoy. Recordarles que la sesión va a quedar grabada en la plataforma y se va a subir, obviamente, a partir del día de mañana. Así es que revisen el contenido. La próxima semana se libera el módulo 3, que es el último, que es la normativa legal vigente. Así es que nos veremos la próxima semana en este mismo horario, próximo miércoles a las 15 horas. Así que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima sesión.